¿Alguna vez te has preguntado qué diferencias hay entre marcadores de alcohol y marcadores acrílicos? ¿Cuál debes utilizar si eres principiante? Pues no te preocupes, que el día de hoy estaremos hablando de las diferencias que hay entre estos. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como les mencioné, pues el día de hoy estaremos hablando de las diferencias que hay entre estos, ya que Ohuhu me ha enviado sus nuevos productos. Y bueno, por otra parte, pues aquí tenemos el sketchbook que cuenta con un total de 100 hojas y de 110 gramos. Así que primero vamos con el unboxing de los marcadores acrílicos. Esta nos trae estas hojitas para probar sus colores, un manual, y con respecto a estos marcadores pues son de punta pincel. Por otro lado tenemos los marcadores de alcohol, que creo que es uno de los más conocidos de esta marca. Esta nos trae esta hojita que no recuerdo cuál era su nombre, estas hojitas para probar los colores y un tipo catálogo en el cual nos muestra las distintas series que esta dispone, que en mi caso tengo la serie Honolulu de 48 colores. Esta tiene la punta pincel por un lado y la punta amplia del otro. Y bueno, pues primero que nada yo considero que es importante probar la paleta de colores, ya que pues a veces las tapas no suelen mostrar un color, pero al momento de utilizarlo en una hoja suele ser de otro color. Así que pues es importante hacer esto. Con respecto a la mezcla de colores en marcadores acrílicos, pues se debe pasar el otro color antes de que el primero se seque para que estos se puedan mezclar bien. En marcadores de alcohol esto no suele ser así, y por ese motivo nos trae este marcador que es conocido como blender. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que los marcadores de alcohol tienden a traspasar la hoja, a diferencia de los marcadores acrílicos. Así que pues el día de hoy estaré probando estos dos marcadores en estos dibujos. Uno lo pintaré con marcador acrílico y el otro con marcador de alcohol, para que puedan ver las diferencias que hay entre cada uno, y pues obviamente también les estaré hablando de las diferencias que existe entre estos marcadores. Y bueno, empezando con los marcadores acrílicos, pues con estos tú puedes ir trabajando en capas, ya sea de oscuro a claro o de claro a oscuro, ya que con estos tú puedes ir poniendo un color encima del otro una vez que la primera capa ya se haya secado. Pero en caso de que tú quieras difuminar o mezclar estos colores, pues debes hacerlo mientras la primera capa aún esté húmeda, y para esto tú puedes irte ayudando ya sea del mismo marcador o de un pincel y un poquito de agua. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que mientras más capas apliques, tu boceto se va a ir perdiendo. Y hablando desde mi experiencia, pues siento que es como si trabajara en digital, como si estuviera renderizando un dibujo. En cuanto a agregar detalles al dibujo, pienso que con los marcadores acrílicos es más fácil de hacerlo, ya que como mencioné anteriormente, pues simplemente debemos esperar a que este se seque y luego ya podremos ir agregando detalles o trazos con cualquier color, ya sea claro o sea oscuro. Los marcadores acrílicos pues también suelen ser muy versátiles, ya que puedes utilizarlos en diferentes superficies, ya sea cartón, madera, tela y otros más. En mi caso ya había probado los marcadores acrílicos, aunque en otra marca, para pintar lienzos, tote bags, y pues los resultados eran muy buenos. Con estos marcadores aún no he tenido la oportunidad de probarlos en otra superficie, pero probablemente lo haga más adelante, ya que el resultado de este dibujo pues sí me gustó bastante. Con respecto al papel, pues el que estoy utilizando es del sketchbook que vieron al principio. Esta hoja tiene un gramaje de 110, que no es tan grueso como tal, pero no tuve ningún inconveniente al usarlo. Aunque sí considero que deberías utilizar una hoja con un buen gramaje, ya que pues a veces sí suele pasar que cuando aplicamos más capas o tratamos de difuminar, pues las hojas se suelen empezar a romper, y pues es mejor prevenir estas cosas. Y bueno, así es como quedó este dibujo. La verdad pues me gustó bastante, aunque sí me demoré un poquito, creo que fue por lo de andar difuminando, y pues obviamente no se me hizo tan complicado porque ya tenía experiencia utilizando marcadores acrílicos, y pues en fin, así es como quedó. Ahora vamos a utilizar los marcadores de alcohol. Y bueno, para este dibujo pues primero pensaba hacerle el line art con el estilógrafo negro, pero al final pues lo dejé con la pintura roja. Y bueno, con respecto a los marcadores de alcohol, pues sí se debe tener más cuidado, ya que a diferencia de los acrílicos pues no se puede ir de oscuros a claros,
Así que antes que nada pues debes ir mirando dónde vas a colocar las sombras y las luces y qué paleta de colores vas a utilizar, ya que con estos marcadores mientras más capas pongas pues el color más se va a ir oscureciendo. En cuanto a la textura y al acabado del dibujo, pues es bueno, nos da una textura o efecto tipo transparentoso, lo cual no podemos lograrlo con los marcadores acrílicos, y estos marcadores mayormente se suelen utilizar para trabajar en papel. Eso sí, debe ser de una muy buena calidad y un buen gramaje, ya que de lo contrario la hoja se nos puede terminar rompiendo. En cuanto a la facilidad de uso, pues opino que los marcadores acrílicos son más fáciles de manejar, ya que en sí pues con estos tú puedes ir, como te dije, de claros a oscuros o de oscuros a claros, e incluso ir corrigiendo los errores, a lo contrario que son los marcadores de alcohol, que con estos pues tú ya debes tener planificado dónde vas a colocar las sombras, las luces y las demás cosas, y aparte es como que más complicado poder corregir algo que te salga mal. En cuanto al tiempo, el dibujo con el marcador de alcohol lo terminé más rápido, probablemente por la flexibilidad de los marcadores y el tipo de acabado transparentoso que nos da, ya que normalmente suelo demorarme bastante en colorear el cabello, pero siento que con los marcadores de alcohol pues pude terminarlo más rápido y darle una textura más bonita, por así decirlo, y pues nada, se ve bastante bien. Y si me preguntaran cuál de los dos prefiero, pues yo diría que los marcadores acrílicos por la versatilidad que tiene y todo eso, pero los marcadores de alcohol tampoco se quedan atrás. La verdad me gustó más el dibujo que hice con los marcadores de alcohol y pues probablemente lo siga utilizando y perfeccionando la técnica. Y pues nada, comenten ustedes cuál de los dos dibujos prefieren y qué marcador es el que ustedes prefieren. Y pues nada, eso sería todo por el video de hoy. Si desean adquirir estos marcadores pues les dejaré el link en la descripción, y eso sería todo por el video de hoy. No se olviden de repasar y tomar agüita, que nos vemos en el próximo video. Bye.